Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar la lección vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que nos ayudes Señor a comprender tu palabra y a comprender el propósito del ministerio pastoral. Gracias Señor te doy por todo y por cada bendición. Amén. Bienvenidos al módulo Los 4 Evangelios, lección 19, en el camino a Emaús. En esta oportunidad vamos a examinar uno de los trabajos que realizaron estudiantes que cursaron el módulo Los 4 Evangelios en el semestre pasado. Dada la aclaración, comencemos. En Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Se recomienda el siguiente bosquejo. Punto 1. Los corazones desalentados. Punto 2. Jesús es paciente con ellos. Punto 3. Sus ojos fueron abiertos. Los dos hombres que caminaban de Jerusalén a Emaús eran discípulos desalentados que no tenían razón para estar desalentados. Habían oído los informes de las mujeres de que la tumba estaba vacía y que Jesús estaba vivo, pero no los creyeron. Habían esperado que Jesús redimiera a Israel, pero sus esperanzas habían quedado destrozadas. Tenemos la impresión de que estos hombres estaban desalentados y desilusionados porque Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera. Veían la gloria del reino, pero no lograron comprender su sufrimiento.
el valor poderoso de la palabra de Dios. La realidad más importante del mundo es la verdad de Dios. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Solo aquellos que entienden la Biblia pueden conocer la verdad acerca de la salvación y de la condenación eterna. Comprender las Escrituras es entender todo desde la perspectiva de Dios, la visión verdadera. Todos los propósitos de Dios para la humanidad y todos sus propósitos en tiempo y eternidad solamente los pueden conocer quienes entienden la Biblia. En ninguna parte de la Biblia esa realidad se ilustra de manera más poderosa que este pasaje con los 2 discípulos camino a Emaús. Necesidad de entendimiento. El encuentro de Jesús resucitado con los 2 discípulos fue al final del día domingo. Ya casi se acercaba la noche. Iban de regreso a casa, aldea llamada Emaús. Caminaban desconsolados, devastados y confundidos. Sus esperanzas y sus sueños con relación a Jesús se habían frustrado. No entendían realmente la muerte y la resurrección. Esperaban un Mesías libertador con poder y gloria. Comentaron muchísimo por el camino de los acontecimientos de martes a viernes. Mientras eso, un extraño se los unió. Era Jesús quien se acercó y caminaba con ellos. Su apariencia no era resplandeciente, como en la transfiguración. Era como un extraño más, y no se dieron cuenta de que era Jesús porque sus ojos estaban velados. No habrían esperado que se trataba de Jesús. Ya no creían que iba a resucitar. No se presentó hasta no haberles explicado la Biblia, cómo Jesús fue primero un varón profeta. Jesús fue primero un varón profeta, es decir, el Mesías prometido. La descripción era un profeta más que un profeta. Él era poderoso en obra y palabra, un ministerio de milagros sobrenaturales. Él habló como ningún hombre había hablado antes. Sus hechos también eran agradables delante de Dios. Le entregaron a los principales sacerdotes y los gobernadores la sentencia de muerte y le crucificaron. Que él fuera el que iba a redimir a Israel. Redimir solo se usa en el Evangelio de Lucas. Todos sabían que para redimir algo se requería del pago de un precio. Eso no estaba fresco en sus mentes. Ya el tercer día de su muerte, ya casi al finalizar, los 2 discípulos no tenían evidencia de que Jesús hubiera resucitado. Reconocieron su incredulidad en su conversación. No bastó lo que las mujeres les habían dicho cuando fueron de madrugada al sepulcro y que no encontraron el cuerpo. Les habían compartido que habían visto en visión a ángeles que dijeron que Él vive. Luego no bastó el testimonio de Pedro y Juan cuando fueron al sepulcro. Encontraron como las mujeres les había dicho. Sin embargo, no creyeron. No estaban convencidos porque probablemente no vieron al Señor resucitado. Con esos testimonios benditos, ellos deberían haber creído. La fuente del entendimiento. La incredulidad y confusión de los 2 discípulos definió claramente su necesidad de entender la realidad de lo que había sucedido. No solo debían saber que Jesús había resucitado de los muertos, sino que su muerte y resurrección son características esenciales de su condición mesiánica. Debían entender que lo que se había llevado a cabo era el plan de Dios para la redención de Israel y el mundo. Las preguntas del Señor resucitado y las respuestas que le habían dado lo habían puesto en condiciones de proporcionarles las respuestas que necesitaban. Las buenas exposiciones de la Biblia se hacen con preguntas. Antes de instruir a los hombres, Jesús los reprendió primero por ser insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho, la conclusión que tenían se derribaba en no entender y creer todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba en relación al Mesías. Ellos esperaban, al igual que los judíos, un Mesías que venciera a sus opresores, que no muriera por ellos. Pasaron por alto la verdad de que él primero tenía que sufrir antes de establecer su reino.
Después de reprender a los dos discípulos por no conocer el significado de las enseñanzas del Antiguo Testamento con relación al sufrimiento del Mesías, Jesús personalmente los instruyó en un verdadero entendimiento de las cosas. Después del magistral estudio que Cristo les dio en cuanto al Antiguo Testamento, en relación a él mismo, acerca de su muerte, dejó a Cleofas y a su compañero, que antes estaban abrumados. Ahora sus corazones fueron encendidos por las Escrituras explicadas. He ahí la gran importancia de entender el significado de la Biblia. Cumple el más profundo anhelo del verdadero creyente. Ancla la fe a la realidad y produce un gran gozo. Entonces, sentados en la mesa, y cuando partía el pan y lo bendijo y les dio, les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús resucitado. Lo que puso fuego en sus corazones fue la comprensión de las Escrituras que de parte de Jesús habían recibido. El descubrir que era Jesús resucitado fue tan tremendo que de inmediato salieron a la oscuridad de la noche y regresaron a Jerusalén para comunicar a los demás el conocimiento que solo ellos poseían, que el sufrimiento y la resurrección de Jesús estaban firmemente fundamentados en el Antiguo Testamento. El plan de Dios se estaba cumpliendo. Este pasaje nos muestra a los seguidores de Cristo que han perdido el rumbo en su vida. Habían seguido a Cristo con gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado, viene el desánimo. Todas las esperanzas se habían esfumado, dejando vacío su corazón. Todos pasamos por momentos así en nuestra vida. Crisis de fe, momentos en los que no vemos con claridad lo que nos pasa. Con facilidad nos sentimos identificados con estos dos discípulos. Son muy semejantes a nosotros, muy humanos. Han visto el aparente fracaso de Cristo y reaccionan como hubiésemos reaccionado nosotros mismos, abandonando todo y volviendo a su vida tranquila, cómoda de Emaús. Habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia, habían saboreado sus enseñanzas, tal vez incluso habían repartido los panes en la multiplicación de los panes, pero ahora todo había acabado. Cristo estaba muerto, y bien muerto. Regresan a su tierra, pero regresan vacíos, con desánimo, insatisfechos. En el fondo saben que les falta algo, o mejor, les falta alguien por quien vivir. ¿Qué humano puede llegar a ser el Evangelio? Y sobre todo, qué bien conoce Cristo el corazón humano. Sabía que el desánimo, el cansancio de nuestra vida, los momentos oscuros, nos pueden asaltar en cualquier momento. Y quizá enseñarnos que también en esas circunstancias Él sigue cerca de nosotros, nos habla, nos anima, nos escucha y nos ama. Para finalizar, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es Emaús? 2. ¿Quiénes eran los dos hombres que iban camino a Emaús? 3. ¿Cuál fue el problema de aquellos dos con respecto a Jesús? 4. Los dos hombres salieron de inmediato de Emaús y regresaron a Jerusalén. ¿Para qué? 5. Jesús dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?». Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.